Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día miércoles 25 de abril. Pasa rápido el tiempo, están pasando muchas cosas en materia política. Ya ocurrió la elección de candidato a la presidencia en el Partido Arena. Ahora viene el partido FMLN, que tiene dos candidatos. Uno de los dos va a ganar. O sea, alguien dijo el día de ayer, un Martínez va a ganar. ¿Cuál de los dos Martínez? Bueno, yo tengo aquí en este momento en el estudio a uno de los Martínez, Hugo Martínez. Buenas noches. Buenas noches, don Nacho. Un gusto saludarte y también un gusto de saludar a los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, vamos a saludar, y yo con mucho gusto lo hago, a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, Hugo, tú dijiste que esperaba que el proceso interno dentro del partido fuera un proceso correcto, un proceso sin favoritismo. ¿Qué has visto hasta ahora en estos pocos días que ya llevas como candidato en firme? Se han dado pasos, pero es necesario dar otros pasos adicionales. Por ejemplo, un paso importante ha sido que la dirección del partido haya dejado atrás el capítulo en el cual ellos apoyaban una candidatura en particular. Ellos han dicho claramente en público, pero también en privado, que no van a apoyar a una candidatura en particular, y eso responde a uno de los planteamientos que no solamente en mi caso he venido realizando, sino que las bases del partido han venido realizando, que ellas quieren tomar la decisión sin que haya una inducción de la comisión política. En segundo lugar, otro paso importante es que aunque sea por un tiempo limitado, se abrió el padrón para la reinscripción de personas que habían quedado fuera del padrón. Y eso es significativo porque hay mucha gente con entusiasmo, con esperanza, con ganas de contribuir en el proceso de fortalecimiento del FMLN, pero no estaban en el padrón. Entonces, el padrón en esta semana que estuvo abierto va a tener un crecimiento, diría yo, significativo en comparación con el número de afiliados. Eso te quería preguntar, ¿hasta cuándo va a estar abierto el padrón? Estuvo abierto hasta el día lunes. ¿Estuvo abierto? Estuvo abierto una semana. ¿Demasiado corto tiempo? Sí, para mi gusto, muy corto tiempo. ¿Cuánta gente pudo...? Yo calculo que se debe haber reinscrito al menos un 20 o 25% adicional de los que ya estaban en el padrón. O sea, estamos hablando original, que si tenía 30.000 o 25.000 25.000. 25.000. Que eso podrá subir un poco más de 30.000, puede andar hasta... Sigue siendo un padrón muy pequeño. 32.000, 35.000. Y antes hubo queja por parte de la militancia que se había restringido mucho. Efectivamente, por eso te digo que para mi gusto no es suficiente. Yo me he reunido con mucha gente en el interior del país en estos pocos días y la petición es la misma. Ahora, yo les digo, este no es el único proceso en el cual ustedes deben de participar. Hay otros procesos de decisión interna y todos pretendemos de que la mayoría se logre reinscribir ahora mismo, pero no hay que perder de vista que hay otros momentos en los cuales se pueden reinscribir. Sin embargo, lo atinado, lo ideal en este momento crucial que atraviesa el partido sería permitir que la mayor parte de gente se reinscriba. De todas maneras, creo yo que lo importante es no solamente la participación de las gentes que están inscritas, sino también de personas que han estado cercanas al partido. Por ejemplo, un tercer paso importante es que en reuniones con la comisión electoral del partido se ha determinado que los 14 encuentros departamentales que vamos a realizar, ahí se va a invitar no solo a afiliados, se va a invitar a militantes, se va a invitar a colaboradores, se va a invitar a simpatizantes, se va a invitar a miembros de organizaciones sociales que han sido aliadas del partido. Pero ellos no votan finalmente. Ellos no van a votar, pero es importante que participen en el debate. Mi pregunta es, ¿tú conversaste con la dirección del partido después de tomar la decisión de ser candidato? ¿Hablaste con ellos claramente? ¿Te llegaron alguna promesa? ¿Pediste una mayor cantidad de tiempo
para que la gente se inscribiera? Yo no tengo doble discurso, lo que he dicho en público es lo que le he dicho a la dirección del partido, no es que hayamos tenido muchas reuniones, pero por supuesto a partir Pero sí ha habido alguna reunión. Claro, porque a partir del momento que yo anuncio que he tomado la decisión de inscribirme, hay que hacer una serie de coordinaciones, hay que retirar el acta o la ficha para la inscripción, hay que ver los requisitos que se van a cumplir y en ese marco yo hice una petición que se abriera el padrón. Incluso el día lunes que se estaba cerrando el padrón y que fue el día que hice mi inscripción oficial, hice una nueva petición para que el padrón continuara abierto, ¿verdad? Hasta este momento no hemos tenido respuesta y sí hay un planteamiento que tiene alguna lógica, ¿verdad? En el sentido de que solo tenemos un mes, el padrón debe ser cerrado, debe contabilizarse, debe distribuirse y debe demandarse hacer la cantidad de papeletas ya con el rostro de cada uno de los candidatos, ¿verdad? Entonces yo voy a seguir insistiendo, que es parte del mensaje que la población nos dio y la militancia nos ha dado también, que es importante la democratización del partido y no voy a quitar el dedo del renglón. ¿No era crucial para tu elección haber exigido mayor cantidad de empadronados, un padrón más amplio? Fíjate que yo no quiero que la petición de apertura se interprete como un asunto de conveniencia, porque no es un asunto de conveniencia para Hugo Martínez. Yo estoy dispuesto a competir aún en estas circunstancias porque tengo la firme convicción de que la militancia va a sopesar muy bien cuál es el candidato que más le conviene al partido y cuál es el candidato que más le conviene al país. Una cosa que no se debe perder de vista es quién lleva el mensaje de la militancia y de los votantes el 4 de marzo y quién tiene más capacidad de victoria. Es decir, quién es el candidato que tiene más posibilidades de competir y derrotar a los otros adversarios, quién es el candidato que tiene más posibilidades de generar alianzas amplias, no solo con los partidos políticos, sino con los sectores sociales, con intelectuales, con empresarios, con excombatientes. ¿Por qué no hacerlo si hay excombatientes que no están activos en el partido y que dejaron los mejores años de su vida en un proceso tan doloroso como el que tuvimos en los 80? ¿Qué tipo de elección va a tener el partido o tú esperas que tenga el partido? Porque han habido por ahí, todos estamos comparando con lo que hizo Arena, obviamente, quedó como alguna muestra con todos los defectos que puede haber tenido. La elección de Arena fue una elección bastante transparentada hacia la opinión pública. Escuché por ahí a algún dirigente del partido FMLN señalar que no iba a ser de esa manera, sino que iba a ser una elección más interna que externa. Bueno, esas son las cosas que se han venido planteando. Por ejemplo, yo hice la petición que al menos al momento en que los dos candidatos exponemos nuestros planteamientos en esos encuentros departamentales, se permita el acceso de la prensa. Y efectivamente fue aceptado. Había otras tesis de que solo se permitiera el acceso para hacer tomas, etcétera, pero al final, afortunadamente, se aceptó el planteamiento de que los medios de comunicación puedan captar el momento en que los dos candidatos exponen sus puntos de vista. Debate. Entonces, bueno, esas son cosas que se tienen que ir madurando. Es cierto, tenemos poco tiempo, pero es clave estas asambleas o estos encuentros departamentales, porque es la expresión territorial del partido y es ahí donde están los afiliados. La afiliación al partido y la pertenencia a los comités del partido no viene por una vía sectorial, sino que por una vía territorial, y por eso es prioritario estos encuentros, pero también son prioritarios otros encuentros que podamos desarrollar con organizaciones sociales, con personalidades, con una serie de actores que, si bien es cierto, no votan dentro del partido, pero que son una masa crítica que puede aportar elementos importantes. Por ejemplo, si Fusada lo invita, ustedes pudieran ir. Bueno, yo estoy dispuesto a debatir. Otra institución del país. Estoy dispuesto a debatir en cualquier escenario. Estoy dispuesto a debatir internamente en la campaña del partido y también soy dispuesto a debatir a nivel nacional cuando nos toque, primero Dios, competir con otros candidatos. ¿Se les va a permitir propaganda? Tú sabes que hay una limitación por parte del Tribunal Supremo Electoral. A algunos de nosotros nos ha parecido un poco raro. Bastante poco clara el tribunal. Sí, número uno. Y número dos, se viene a dar
cuando han estado a sus anchas algunos precandidatos haciendo campaña casi por 5 meses, ¿no? Entonces, es un poco complicado que ahora que los otros partidos vamos a realizar las internas, no solo el FMLN, también otros partidos han anunciado internas para los próximos meses, es un poco complicado que ahora se prohíba la posibilidad de difundir el mensaje. Entonces, por ahora habrá algunos mensajes en redes, habrá algunos mensajes dentro de la actividad, podríamos repartir cada uno el programa de gobierno. Sí, sigamos las líneas de lo que podría ser el programa de gobierno de cada uno y ese tipo de cosas para que se cumpla también un objetivo que yo he planteado, es que el debate sea principalmente sobre las propuestas y no sobre las personas. Por supuesto que la militancia tiene que evaluar que las capacidades de las personas, la formación, el currículum de cada una de las personas, la formación académica, etcétera, pero el debate principal debe ser sobre cuál es el enfoque que tiene cada uno sobre la revitalización del partido o sobre el partido, porque la tesis de la revitalización del partido la he planteado yo, cuál es el enfoque que tiene cada uno sobre estos aspectos y cuál es el enfoque que tiene cada uno también en lo nacional. Para mí no hay posibilidades certeras de una victoria electoral en 2019 si no se hace una alianza amplia con sectores políticos, sociales, vamos a hablar de etcétera. eso. Solo respóndeme para cerrar este capítulo, digamos que es el capítulo de lo que va a ser la elección y el partido, la elección del partido. Obviamente, tu primera palabra, y lo vuelvo a repetir, tú dijiste creo que sea una elección correcta, una elección donde no haya favoritismo. Pero en una entrevista me pareció bastante interesante que dijiste quiénes te estaban apoyando. No sé si es verdad, hay veces uno no sabe, sobre todo porque la saqué de un hay algunas redes que estiran entonces, tanto lo que uno dice. Que tú decías que a ti te apoyaba, aparte de Óscar Ortiz, de Roberto Lorenzana, que también te apoyaba Medardo González y José Luis Merino. En realidad no me corresponde a mí decir quién me apoya. Yo prefiero que las personas que me apoyan... ¿Pero fueron palabras tuyas esas? No creo haberlo dicho de esa manera. Puede ser que alguien me haya preguntado si tenía respaldos en algunos miembros de la dirección del partido, en algunos miembros del gabinete. Yo dije que tenía respaldos en todos los estratos, en todos los sectores. ¿Y Medardo te está respaldando? Gente, bueno, eso es algo que tendría que preguntársele a él, pero en realidad institucionalmente él tiene una posición de, habiendo pues pasado lo que pasó antes del 4 de marzo, de mantenerse al margen y de no apoyar a ninguna de las candidaturas en particular. Vamos al corte. El próximo bloque quiero que hablemos un poco de lo que tú quieres como candidato presidencial para el país. Ya volvemos. Te atrapen las deudas, te damos cuotas y tasas bajas. Regresamos. Banco Azul, llámanos al 2555-8000. Mi cabello está fuerte como nunca. Nueva línea Fuerza y Reconstrucción de Pantene. Su fórmula provitaminas penetra en tu cabello dejándolo hasta 10 veces más fuerte. ¿De dónde viene mi fuerza? De mi pelo Pantene. Nueva línea Fuerza y Reconstrucción. Porque fuerza es belleza. Subway presenta al Wow Chicken Deli, el máster del show y el favorito del público. ¡Wow! Disfruta su increíble sabor por solo $2. ¡Wow! Vení a Subway y disfruta de un show hecho especialmente para vos. Disfruta sin límites el Mundial, comprando con tus tarjetas Union Credit de Comédica. Comédica, la unidad frente al futuro. Te invita a continuar viendo Debate con Nacho Castillo.
El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Hugo, ¿tú eres el candidato renovador del partido? No, yo he dicho que no soy el candidato de ningún sector del partido en particular. He dicho que no soy el candidato de la dirección y que pretendo ser el candidato de las bases del partido. Ese es mi postulado principal y quiero decirte algo muy claramente. Soy un candidato que busca la unidad y el fortalecimiento del partido. Sería contradictorio de mi parte que al haber planteado la búsqueda de la unidad y el fortalecimiento del partido, yo me esté postulando como el candidato de un grupo o de un sector determinado dentro del partido. ¿Y qué tipo de política, qué tipo de izquierda salías tú para el país o buscarías tener para el país? O sea, si tú llegas a ser el presidente del país, ¿qué izquierda? Bueno, porque hay muchos tipos de izquierda. Lo más importante es no ponerse o quedarse en las etiquetas de la época de la Guerra Fría, ¿no? Yo he planteado... Pero lo voy a decir, está tranquilo. muy vigente para entender algunas cosas, ¿no? No. ¿No? Si tú te quieres encasillar en eso, no vas a poder estar a la altura de los tiempos. O sea, lo primero que hay que plantear es lo siguiente: el mundo ha cambiado. Las circunstancias en las cuales competimos los partidos políticos han cambiado. La población, no solo aquí en el país, sino en varias partes del mundo, le está diciendo a los partidos políticos: miren, si no se readecúan, se van a debilitar o van a morir. Eso no es exclusivo de El Salvador. Pero también ha habido otro fenómeno, que en aquellos países donde el sistema político ha colapsado, la medicina que se ha intentado administrar ha sido peor que la enfermedad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Puesto ese contexto así rápidamente, mi planteamiento es el siguiente: el FMLN debe ser un partido firme con sus principios y sus valores fundamentales, pero flexible y práctico en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas de nuestra población. ¿Cuáles son los principios fundamentales? Bueno, lo por que ejemplo... muchos conocemos, socialismo del siglo XXI, lo último que se el dijo. FMLN no surgió de esa manera. El FMLN surgió con un postulado de justicia, de solidaridad, de lucha por las oportunidades para los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Claro, después vino una serie de movimientos, vino una serie de etiquetas también en la época de la Guerra Fría, que es natural que dentro del FMLN haya gente con diferentes pensamientos de izquierda, exactamente como tú lo planteabas. Pero la gran masa dentro del FMLN lo que está pensando es, sobre la base de esos postulados históricos, cómo vamos a resolverle los problemas a la gente. Porque la gente, antes de pedirnos un carnet de identidad sobre nuestra definición política e ideológica, lo que nos pide a los partidos es: resuelvan nuestros problemas. Y nos dicen también: estén entre nosotros. No es posible que ustedes sigan diciendo que saben lo que nosotros queremos y que saben lo que nosotros necesitamos si tienen una desvinculación con nosotros. Bueno, hay dos izquierdas que están en crisis fuertemente en este momento. Una es la venezolana desde hace mucho tiempo y otra es hoy día la de Nicaragua, que dicho de paso, la dirigencia del partido ha avalado el proceder del gobierno que ha reprimido a los manifestantes en la calle. No sé qué opinas de lo que está pasando en Nicaragua y si tú crees que esas son las izquierdas que se pueden imitar. No, ya te voy a comentar, porque hay que hacer una mirada más amplia, Nacho. Hay que ver, por ejemplo, al Partido Socialista francés, que tuvo el más grande revés en su historia en las elecciones presidenciales de Francia. Y si así ves el Partido Socialdemócrata alemán, etcétera, como te decía, y no es que los otros partidos de derecha hayan crecido. Lo mismo pasó aquí, exactamente lo mismo. No es que el partido de derecha haya crecido. De hecho, también sacó menos votos que en la elección anterior. Entonces, es una crisis de los partidos políticos donde en algunos países, pues la peor parte se la ha llevado la izquierda. Y ahí es donde justifico mi participación en este proceso interno en la necesidad de revitalizar al FMLN, de unificarlo, de fortalecerlo, de devolverle esperanza y devolver la perspectiva de victoria. Ahora, yo creo que hay dos caminos para el FMLN: o irse más a la ortodoxia
e irse más al socialismo del siglo XXI o a una heterodoxia marxista, o irse a una socialdemocracia, a lo que son muchos partidos de izquierda del mundo que no asustan a nadie y que pueden hacer muy buenos gobiernos. Sí, yo más que ponerle una etiqueta, lo que le pondría es resultados. Si somos capaces de entregar resultados para mejorar las condiciones de vida de la gente, para generarle oportunidades a la gente, para construir alianzas y resolver los grandes problemas de la gente, vamos a seguir siendo un partido fuerte. Vamos a seguir siendo un partido, un sujeto histórico fundamental como lo ha sido el FMLN durante los últimos 30, 25 años. Ha sido un sujeto histórico fundamental el FMLN. Entonces, todo depende de la vinculación que hagamos con la gente. Pero si comenzamos a decir, no, es que ya sabemos lo que quiere la gente y la gente quiere tal y tal cosa, y estamos con aquella gran desvinculación, no le vamos a atinar. Lo importante es estar entre la gente, en el terreno, tocando el terreno y escuchando lo que la gente quiere. ¿Cómo se califica políticamente el candidato o el precandidato del Yo partido siempre he sido FMLN? una persona de izquierda. He militado en el FMLN más de la mitad ¿Eres de mi de vida. raigambre marxista? No soy, he militado durante más de la mitad de mi vida y me defino como una persona de izquierda progresista. Entonces, una persona de izquierda que tiene una fidelidad y una lealtad a los principios históricos del FMLN, que ya te definí algunos, pero que tiene también flexibilidad para usar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, por ejemplo, para usar nuevos métodos de lucha, nuevos métodos de trabajo, para establecer con realismo ciertas negociaciones que le den resultados concretos a nuestra población. Nuestro sistema parlamentario está diseñado prácticamente para que ningún partido tenga mayoría calificada, incluso mayoría simple. Entonces tú tienes que hacer un ejercicio de negociación, pero no de espaldas a la gente, no de espaldas a los sectores, sino sobre la base de tus principios, de cara a las personas, hacer un ejercicio de negociación para resolver los problemas de la gente. Entonces ese es el enfoque. Yo ponía en otra plática que tuve esa metáfora del bambú, que el bambú, el árbol de bambú, por más viento que haya, nunca se quiebra. Es firme frente a ese tipo de adversidades, pero es flexible para adecuarse a ese tipo de adversidades y no quebrarse. Entonces el FMLN debe ser firme a sus postulados básicos, a sus postulados que le dieron origen, pero flexible para buscar soluciones en función y en favor de nuestra gente. Finalmente, quiero terminar lo de Nicaragua. ¿Qué piensa de lo que ocurrió en Nicaragua? Porque el día de ayer y anteayer, gente del FMLN, la última fue Nidia Díaz, que dijo que el problema no era el gobierno de Nicaragua, eran los manifestantes. Mira, lo primero que quiero decir es que lamento las pérdidas humanas y expreso mi solidaridad con los familiares de las personas que fallecieron en esos actos de violencia. Lo segundo que quiero decir es que como persona que no cree en la violencia, no estoy de acuerdo con el ejercicio de la violencia, venga de donde venga y se dé donde se dé. ¿Se equivocó el gobierno de Nicaragua al reprimir? Permítame, se dé donde se dé, porque fíjate, Nacho, que es curioso que le pregunten a uno cuando las cosas pasan en Nicaragua, pero cuando pasan en otros países no sé por qué no preguntan, y uno no debe tener doble rasero, uno debe condenar los actos de violencia que se dan o en cualquier parte que no son justificados. Uno debe decir, no nos parece que la violencia es la forma de resolver las diferencias y los problemas que se dan en un país determinado. Tercer punto, como una persona que cree mucho en el diálogo y que vio que en este país se resolvió un conflicto armado por la vía del diálogo, considero que es fundamental que ese problema que tienen los nicaragüenses lo resuelvan los nicaragüenses dialogando entre ellos. Entonces, mi punto es, Nacho, para ser justos, para ser honestos, que no estoy de acuerdo con el uso de la violencia, independientemente de qué sector viene e independientemente de en qué país se da.
porque se suele preguntar solo si se da en un país, hay un nivel pero no se mayor de pregunta exigencia si se da a en los otro estados. país. Cuando los estados ejercen la violencia es mucho peor que cuando la ejerce un civil. Sí, pero desafortunadamente... El civil tampoco es correcto, pero cuando el Estado la ejerce está utilizando... De acuerdo, pero desafortunadamente en muchos estados, en estos meses, se han dado fenómenos de violencia. Y es importante entonces tener un solo rasero, no tener un doble rasero. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, sea donde sea que se dé, no en un país en particular, porque a veces se tiende a preguntar solo por uno y no se pregunta por otro. No había tomado en cuenta la fecha que estamos. Sigue siendo canciller todavía, ¿no? No, estoy con permiso, pero no siendo. Estoy en funciones, evidentemente, ¿no? Pero sigue siendo. Quizás por eso, digamos, la diplomacia que utilizaste para el tema. Fíjate, Nacho, que yo quiero hablar de los temas nacionales, pero comprendo que haya una tendencia a hablar de los temas internacionales por el cargo que he tenido hasta ahora. Pero me interesa mucho hablar de los temas nacionales. Lo que pasa es que por algunas cosas uno va encontrando, va realmente sabiendo cómo piensa un candidato por temas como este. Lo último sobre esto... ¿Quieres hacerme una radiografía? Lo último sobre esto, dijiste de verdad que si eras elegido presidente ibas a colaborar para lograr la extradición de Mauricio Funes. Vale, ese es otro punto que es importante poner atención a los asuntos. Yo hace como un mes leí un artículo en The Economist que se llama Verdades y mentiras en las redes, ¿no? Y ahí decía que desafortunadamente lo que más circula en algunos casos en las redes son o mentiras falsa o medias verdades. Y que lo que más se retuitea, ellos hicieron un estudio con alrededor de 4.3 millones de tweets en el mundo. Y entonces lo que decían ellas es que lo que más se retuiteaba eran las noticias falsas. Entonces, dicho eso como contexto, lo que te quiero plantear es que ante una pregunta de un presentador que me dijo, ¿usted pediría que se retire el asilo al presidente Funes? Y yo le dije, mira, eso no tiene nada que ver con el Ejecutivo. Eso es un asunto de la Fiscalía y de los jueces, ¿verdad? Y siempre que un juez o el fiscal nos ha solicitado colaboración, la hemos dado y siempre vamos a estar dispuestas a dar esa colaboración cuando nos solicitan información sobre un caso. Por ejemplo, cuando se dan los suplicatorios, no nos han mandado decenas, sino centenas de suplicatorios sobre el caso Flores, sobre el caso Funes y sobre otra cantidad de casos. Entonces yo lo que le dije al presentador es, siempre hemos colaborado cuando hay petición de información, cuando se nos pide que gestionemos información de acuerdo a una investigación, y en un gobierno de Hugo Martínez se seguirá colaborando. No solo porque hay voluntad de hacerlo, sino porque así lo dice la ley, Nacho. La ley dice claramente que nosotros debemos de colaborar con la instancia judicial para las investigaciones que requieren información de otros países. Con esto se aclara que Hugo Martínez no es enemigo de Mauricio Funes, ni está queriendo extraditarlo al país. Hugo Martínez no es enemigo de nadie, ni pretende ser enemigo de nadie, pero sí es amigo del Estado de Derecho, de la aplicación de la ley, de las instituciones y del cumplimiento de esas reglas que han estado establecidas aquí en nuestro país. Por eso he dicho que sí, como lo he hecho he sido canciller, si se pide colaboración para una gestión de información, para una investigación, la daremos, la hemos dado. Fíjate que en la Cancillería teníamos una norma, si un suplicatorio llegaba en la mañana, en la tarde lo despachábamos. Cerremos entonces el tema de las redes sociales o lo que se ha dicho. Leí también en un periódico electrónico que señalaba que usted estaba coqueteando con Bukele para lograr su apoyo. Otra vez, ¿verdad? Yo comprendo la necesidad de poner una noticia un poquito picante, pero el postulado que yo he planteado es esa alianza amplia. ¿Cuáles van a ser los límites de esa alianza? ¿Hasta dónde va a llegar esa alianza? Es lo que tiene que ver las bases del partido de acuerdo a una perspectiva de victoria.
Entonces se tiene que analizar, se tiene que conversar con las bases. Yo no puedo imponerle a las bases lo que Hugo Martínez está pensando. Sería contrario a lo que he venido diciendo de escuchar a las bases. ¿Desearías una alianza? ¿Buscarías una alianza con Bukele? Consultaría con las bases cuál es el alcance de la alianza que debemos hacer. Lo tienes dentro de las opciones. Así como consultaría con las bases qué piensan las bases sobre la vicepresidencia, porque a veces se suele decir muy a la ligera, yo como precandidato a la presidencia quiero un vicepresidente de tal y tal forma. O sea, ¿le podrías ofrecer la vicepresidencia? No estoy diciendo eso, te estoy diciendo que me llamó la atención que sacaste el tema. Que hay dos temas sobre los cuales es importante consultar a las bases. Uno, ¿hasta dónde llegan las alianzas? ¿Cuál es el alcance de las alianzas? Eso no lo determina Hugo Martínez, lo determinan las bases. Dos, aparte, ¿cómo se va a decidir el tema de la vicepresidencia? Sí. Dejemos al lado la vicepresidencia. Exactamente. Bukele. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? No, ¿qué pasa? ¿Qué quieres saber? Del candidato Hugo Martínez lograr el apoyo de Bukele. Está dentro de la estrategia del candidato Hugo Martínez lograr una alianza amplia, y el único límite de esa alianza amplia es lo que digan las bases del partido. Vamos a ir al corte, vamos a volver. ¿Cuáles son los límites de esa alianza? Ya volvemos. Conozcan a María y Daniel. Les toca la prueba del inocente bebé. ¿Pasarán el reto Head & Shoulders? La caspa puede debilitar el cabello, pero con el nuevo Head & Shoulders con cafeína, el cabello crece fuerte y hasta 100% libre de caspa para cuando más lo necesitas. Prueba superada gracias a Head & Shoulders. Pantene, 3 minutos milagrosos. Nuestro mejor acondicionador diario. Ahora en sachet. Tu cabello más suave y brillante. Pídelo ya en tu tienda a solo 15 centavos. Vive con Cosavi DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Serén y soy parte de la nueva generación de El Salvador. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Descarga gratis la aplicación Fede Móvil del Sistema Fede Crédito y realiza tus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Y aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, quedamos con la pregunta hecha. ¿Cuáles son los límites de la alianza? ¿Hasta dónde puede llegar esta alianza? Bueno, eso es lo que van a determinar las bases del partido. Y hay una cosa que no es negociable. Los postulados y los principios básicos del partido que te mencionaba. Eso no es negociable, pero hay flexibilidad en buscar acuerdos en función de nuestra población. ¿Hasta dónde va a llegar esa alianza? A mí me parece que son las bases del partido las que deben decirlo. O sea, mira, las bases del partido y la población en general nos han venido diciendo, miren, ya dejen de decidir individualmente o en pequeños grupos. Déjennos decidir a nosotros. Y yo creo firmemente
que puede ser más sabia una decisión si participan más personas tomándola. A veces puede ser un poco más difícil tomar la decisión, pero me parece que seremos más acertados si opinamos muchos que si solo opina una persona o si solo opina un par de personas. ¿Has tenido alguna conversación con Nayib Bukele desde que decidiste ser candidato? No hemos conversado, pero como lo sabes y él lo ha dicho, que se dijo a través de la prensa. Como lo sabes y él lo ha dicho y yo lo sostengo, pues tenemos una amistad de hace unos 18 años, desde que nos conocimos cuando yo era jefe de campaña del FMLN. Okay. ¿Cuáles son las tareas más urgentes que el país necesita? Bueno, la gente ha sido bastante clara. Hay un asunto de método que la gente plantea y que ya más o menos lo he esbozado. Es que los partidos tienen que cambiar su método y estilo de trabajo. Tienen que estar entre la gente, tienen que estar cercanos a la gente y tienen que escuchar exactamente lo que quiere la gente, pero no como una fotografía del momento y te quedas con ese disco rayado por todo el año por una vez que escuchaste a la gente. Esto debe ser un ejercicio permanente de todo el tiempo, porque vas a recibir diferentes inputs. Eso es de método de trabajo, pero de temas, la población nos ha dicho claramente, miren, queremos que nos resuelvan el problema de la seguridad. Ese es el tema principal recurrente. En segundo lugar, dice la población, queremos que haya un mayor despegue económico y que ese despegue económico se vea reflejado en mi economía familiar. Entonces, son dos desafíos de una dimensión que tú no los puedes resolver en solitario. Ni una persona, ni un partido, ni mucho menos una persona. Y por eso es necesario esa alianza amplia. Y tener un concepto de trabajo en ambos casos. Por ejemplo, en seguridad es fundamental, no en la teoría, sino en la práctica, ser duros contra la violencia, pero también contra las causas que originan la violencia. Eso quiere decir un enfoque integral, pero no para esperar resultados en 5 años, en 10 años, sino actuar de una manera tan rápida que comenzamos a ver resultados. Tampoco estoy prometiendo resultados de la noche a la mañana, porque un problema que se ha incubado por décadas no se puede resolver de la noche a la mañana, pero sí hay cosas que se pueden hacer mucho más rápido y que pueden contribuir a resolver ese problema de la seguridad. Uno de los principales problemas que tienen los gobiernos en El Salvador, desde siempre diría yo, es que son gobiernos electoreros. Tú acabas de decir algo que no lo había escuchado antes. Los gobiernos siempre dicen que pueden resolver los problemas en su gobierno, en 5 años, lo que es falso. No, eso y al final nunca sembramos base para nada, sino que estamos buscando parches para lograr la reelección. Por eso es necesaria la alianza y por eso es necesario el diálogo, porque no es posible ni resolver en solitario esos problemas, ni resolverlo en un cortísimo plazo. Por eso a mí me encanta algo que decía Alicia Bárcena, la directora de CEPAL. Sí. Decía, tenemos que tratar de gobernar para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones. Claro. Y creo que es un postulado que debemos hacerlo nuestro. Pensar con, vamos a ver, como dicen popularmente, con luces largas. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí a el 2030? Por ejemplo, a nivel mundial, y yo participé mucho en ese proceso, definimos los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Y lo que yo he tratado en todo este proceso de asimilación en el país es que haya un compromiso de los diferentes partidos políticos, del empresariado, de los jóvenes. He ido a varias universidades a exponer el tema porque quiero ese compromiso al año 2030 para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, eso requiere pasos concretos en cada quinquenio o en cada trienio. En materia económica, ¿por dónde hay que empezar? Mira, nosotros tenemos una posición privilegiada como país que debemos aprovechar no solamente para atraer más inversión a El Salvador, sino para hacer un puente. Somos un hub en materia aérea, deberíamos de expandir un poco más esa posibilidad, porque aquí podemos conectar el norte con el sur
y también con los países de Centroamérica. Fuera de nuestro vecino Panamá, que es otro hub, en los otros países de Centroamérica, pues normalmente las conexiones van por El Salvador y eso no lo hemos aprovechado lo suficiente. No solo se trata de con esa facilidad atraer más inversión, que ya voy a mencionar algunos rasgos de la promoción de inversión, sino que se trata de con esa facilidad de promover un mayor flujo entre Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el mundo. ¿Buscarías un acuerdo con la empresa privada salvadoreña? Totalmente, totalmente. Es de las primeras cosas que haría, por supuesto sin descuidar también un acuerdo con los sectores sociales. Pero en este punto, en el punto de la inversión, del dinamismo económico, estoy claro que es fundamental un acuerdo con los gremios empresariales, con las gremiales de los empresarios grandes y con las gremiales de los empresarios pequeños y medianos, que también mueven mucho la economía y generan mucho empleo. Obviamente la forma de hacer gobierno es importante. Este gobierno o segundo gobierno del FMLN se ha caracterizado por ser un gobierno muy partidista. Partido-gobierno, una relación demasiado estrecha donde muchos creen que más que el presidente gobierna el partido. ¿Qué relación tendrías tú con el partido en caso de llegar a la presidencia? No, yo siempre he creído que debe haber un rol diferente entre los partidos políticos y el gobierno. Y lo que llaman aquí, imagínate cómo es la cultura de El Salvador, que se llama el partido de gobierno, ¿verdad? Empecemos por ahí. Correcto. Y la verdad es que cuando uno asume en el gobierno, es cierto, llega con la plataforma de un partido, pero a partir de ese momento ya no representa solo al partido, sino que representa a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y ese es un asunto que yo me lo tomé muy en serio en la Cancillería. O sea, yo siempre traté, no quiero decir que nunca haya cometido un error, porque como humano pude haberlo cometido, pero yo siempre traté de representar lo mejor posible a los salvadoreños y salvadoreñas. Y eso, creo yo, es lo que se debe buscar, no solo en un Ministerio de Relaciones Exteriores, sino en todos los ministerios de un gabinete de gobierno y, por supuesto, en la primera magistratura. O sea, que la población sienta que a partir de la elección se pasa una página, que sí llegamos por una plataforma, que vamos a tratar de cumplirla porque nos comprometimos, pero para que a partir de ese momento somos el gobierno de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y eso yo lo tengo claro, que debe haber una diferenciación en ese campo. Bueno, aquí en el pasado hemos tenido casos extremos, que el presidente del gobierno es el presidente del partido también. O sea, más fusión que eso ya no puede existir. Y yo sí creo que cada quien debe tener su rol. Los partidos políticos tienen un rol y el gobierno tiene otro rol que ya es en función de todos los salvadoreños y salvadoreñas. ¿Tú crees que un presidente de la República tiene que rodearse de quiénes? O sea, ¿cuánta lealtad, cuánto conocimiento? ¿Cómo debe funcionar un gobierno? Un presidente de la moderno? República debe rodearse de las personas más capaces en el área de especialidad que necesita y que esas personas le produzcan resultados, porque no es lo mismo solamente ser capaz que producir resultados. A veces uno teóricamente puede ser muy bueno, pero cuando tiene el golpe de realidad se queda como aquel viejo chiste de los supuestos, ¿no? Supongamos que pasara tal cosa, supongamos que pasara tal cosa. No, uno va con un bagaje de conocimiento que tiene a chocar con la realidad. Y lo que necesita un presidente es los mejores hombres y mujeres, no solo en cuanto a su formación especializada en el área en la cual van a trabajar, sino también en cuanto a su manejo de la práctica concreta. Y el control en favor de la austeridad. Muchos creen, Hugo, que bastaría con cortar la corrupción de los gobiernos para tener resultados diferentes. Bueno, la corrupción es un problema no solo de los gobiernos, también es un problema que se da en el sector privado, no solo porque normalmente están coludidos, se dice, algo así. Coludidos. Están coludidos, sino también porque yo mencionaba otro estudio de una prestigiosa revista de los Estados Unidos donde comparaban 2 quinquenios de las 2.000 empresas más grandes en el mundo y cómo habían ido separando ejecutivos
por problemas de corrupción. Y en el segundo quinquenio, en el más reciente, eso aumentó. Entonces tenemos que disparar las alertas y tenemos que ser más enérgicos contra la corrupción. No solo hacer lo que ya se ha comenzado a hacer aquí en el país, sino profundizar, hacer, ¿cómo se llama?, procedimientos ejemplares que quede claro que si una persona se le comprobó un acto, es castigada, pero también procedimientos preventivos desde el punto de vista de la educación de los funcionarios y de la población en general. Okay. Y volviendo al gobierno, te quería decir que para mí es importante el equilibrio de género en un gobierno del 2009 en adelante. No lo digo en teoría, de hecho en la Cancillería he hecho un cambio muy grande. Cuando llegué había unas 3 embajadoras mujeres, ahora hay unas 23 embajadoras. Okay. Las directoras generales de la Cancillería son mujeres, etcétera, etcétera. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Pasa el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo. Y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Vive el Mundial 2018 con COSAVI DRL y participa en la rifa de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazos, cuentas de ahorro y crédito. Vive con COSAVI DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. COSAVI DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Francisco Vanilla, buenas noches. Un placer saludarles. Buenas noches. Opiniones variopintas esta noche con la visita del señor Martínez. Dice Roberto Burgos Viale, la política exterior con respecto a las crisis en Venezuela e instrucciones del voto de El Salvador en la OEA han sido declaradas secretas en Cancillería. ¿Esa es la apertura que ofrece una eventual administración? Le consulta al también canciller. Guillermo Fuente Rivera dice, señor Martínez, si la militancia pide cambio de cúpula, ¿por qué no hacerlo? ¿Acaso no quedó claro el mensaje en las elecciones pasadas? ¿Por qué hay resistencia en eso? Pregunta. Marvin Aguilar Omaña dice, pregúntele al ingeniero Martínez por qué desde Relaciones Exteriores se ha opuesto a lanzar la política estatal indígena y en caso de resultar electo candidato, ¿mantendría su posición a dicha política de los pueblos originarios salvadoreños? El abogado Carlos Guzmán Segovia dice,
¿Habrá en el proceso interno de elección del candidato a la presidencia del FMLN debates públicos donde se aprecien las propuestas de cada aspirante? Antonio Carranza pregunta, o más bien hace una recomendación para Hugo. El FMLN debe apartar un montón de sus cuadros que la gente ya no quiere ver. Deben evitar aparecer en los medios, restan. Cuidado, Hugo, tienes mucho potencial, pero te pueden llevar por delante, afirma. René Martínez dice, por favor, pregúntele si es verdad que quiere cerrar la embajada de Israel y abrir en Palestina. ¿Por qué? Pregunta. Marlon Trejo dice, me agrada el discurso de Hugo, es muy acertado y no busca la polémica. Eduardo Rosales dice, las diferencias sociales comienzan cuando en cada órgano del Estado piden más, igual sucede con los empleados públicos. Daniel Mejía dice, para verdaderamente resolver los problemas no hay una fórmula mágica, es necesario trabajar con los diversos sectores de la sociedad. Ricardo Mansur dice, su partido está muy lejos de una amistad con la empresa privada. En 10 años han sido incapaces de hacer crecer la inversión extranjera. Estadísticamente, el último lugar en Centroamérica. No tienen la capacidad, afirma Ricardo Mansur. Ricardo Flores Joya dice, Hugo es el más presidenciable hasta ahora. Sin embargo, eso que repita los salvadoreños y salvadoreñas lo mete en problemas con el idioma, afirma Ricardo Flores Joya. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, Hugo, como quieras. Si sí, no te acuerdas, las anoté, pero la segunda pregunta se me escapó. Si quieres comienzo a contestar y me dices... ¿Votaciones secretas en Cancillería? ¿Acaso va a mantener ese...? ¿Cómo? ¿Votaciones? Sí, que muchas de las votaciones que hizo... Ah, no, que dice, esa es la primera, política exterior secreta. No, la política exterior no es secreta, está en la página web los grandes ejes de trabajo de la política exterior, los objetivos, la definición de una política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Lo que sí tiene reservas son las comunicaciones entre El Salvador y los demás países, porque ahí entran a funcionar aspectos que no solo tienen que ver con El Salvador, sino que tienen que ver con otros países. Y para desclasificar esa información, yo tengo que hablar con el otro país. Si el otro país está de acuerdo, no hay problema. Ya se dio un caso, por cierto, donde se habló con el otro país y se desclasificó la información. Entonces, pero todas esas comunicaciones oficiales de la sede con instrucciones a nuestra embajada en un país determinado y los diálogos que esa embajada tiene con su contraparte, por esa razón es que tienen un nivel de secretividad. Pero cuando se ha pedido que el otro país se pregunte al otro país si está de acuerdo, y si el otro país está de acuerdo, pues no hay ningún problema. Pero lo que nosotros no podemos hacer, Nacho, es romper una relación con un país o dañar una relación con un país, porque sin decirle agua va, nosotros estamos compartiendo cosas de las conversaciones diplomáticas entre un país y El Salvador. La otra, sobre la política indígena, bueno, en realidad no es un asunto que lleva Cancillería. Cancillería ha colaborado, no solo hay una política, sino que hay un plan también de los pueblos indígenas, y entiendo que el presidente va a hacer un lanzamiento próximamente. Lo único que había pedido el presidente es que se organizara bien todo y que se complementaran la política con el plan, pero no hay ningún problema en eso, y es algo que se apoyaría en una presidencia de Hugo Martínez. Perdón, don Nacho, la segunda pregunta con la cual tiene dudas el señor canciller, dice, señor Martínez, si la militancia pide cambio de cúpula, ¿por qué no hacerlo? ¿Acaso no quedó claro el mensaje en las elecciones pasadas? ¿Por qué hay resistencia en eso? Ok. Voy a terminar con las que iba y luego regreso a esa. Cerrar la embajada de Israel y abrir en Palestina. Nunca he planteado cerrar la embajada en Israel. Pienso que ha habido una relación histórica importante. Yo hice un par de visitas oficiales, me reuní con los altos dignatarios de Israel, aprecié mucho la reunión que tuve con Shimon Peres, que ya falleció, un hombre con mucha formación. Okay. No cerraría la embajada de Israel. No cerraría. ¿Pero no la trasladaría nuevamente a Jerusalén? No, eso ya es un asunto que ahí es donde la política exterior debe ser de Estado, ¿no? Hay una posición que incluso se definió en un gobierno anterior y que no veo razones para que esa posición sea cambiada. En un gobierno anterior de hace 10 años, vaya, no inmediato anterior.
Y lo otro es que nosotros sí siempre hemos creído en que deben convivir dos estados, Israel y Palestina, con fronteras seguras y de manera pacífica. Ok, la pregunta que se me olvidaba. La amistad con la empresa privada, es que no se trata de amistad, se trata de intereses y de negociaciones en función de que se beneficie el país, que se beneficie la empresa privada y que se beneficien las personas que más lo necesitan. Y si tú me preguntas, así como se ha preguntado si hay amistad entre Nayib y yo, si me preguntas si tengo amistad con sectores empresariales, sí, tengo amistad. No hay ningún problema con eso, pero así tengo miles de amigos y compañeros en el FMLN, tengo miles de amigos y compañeros en los sectores sociales, etcétera, y yo creo que eso es lo que se debe valorar, la capacidad de relacionarse y de tender puentes con diferentes sectores. El tema de lo que piden las bases, bueno, a eso vamos precisamente. ¿Hasta dónde va a llegar lo que pidan las bases en un primer paso en las elecciones internas y qué viene después? Es un asunto que lo van a declarar las bases en estos procesos. No podemos otra vez arrogarnos el pensamiento de las bases. Es muy fácil decir, las bases están pensando tal y tal cosa. No, hay que ir a consultarles y hay que ir a ver qué es lo que quieren decidir. Ok, ¿debates públicos? Por supuesto, con todo gusto, no solo de cara a las elecciones internas, sino de cara a las elecciones nacionales. Yo soy un hombre que cree en el debate como una de las herramientas de la democracia en las sociedades y por lo tanto estoy abierto a debatir con quien sea y ya sea en una elección interna o en la elección nacional. No tengo ningún problema con eso y que la gente vea pues quién expone de mejor manera las propuestas y quién tiene más capacidad para ejecutarlas. ¿Debe el FMLN apartar algunos cuadros? Esa es otra cosa que lo debe decidir las bases. El FMLN tiene sus propios mecanismos en los cuales en su momento se va a tener que tomar una decisión sobre las directivas departamentales, municipales, nacionales, etcétera. Entonces yo lo que diría es que como una persona que cree en las instituciones voy a esperar los momentos y a no quemar etapas. O sea, si las bases quieren tomar una decisión, quieren hacer recambios en la dirección, pues lo pueden hacer en el momento que se dé el proceso electoral de las autoridades locales y nacionales del FMLN. Pero el 27 de mayo lo que vamos a definir es el candidato presidencial del FMLN y por eso yo les recuerdo mucho, ojo, no vamos a elegir a la dirigencia interna del FMLN, vamos a elegir a la persona que nos va a representar para competir con los otros candidatos y por lo tanto tiene que ser la persona con más posibilidades de victoria y con más posibilidades de hacer alianzas. Bueno, gracias Hugo que has estado esta noche. Creo que vamos a estar muchas más veces en todo este proceso. Con mucho gusto. Conociéndote y viendo cómo se da el proceso, porque queremos ver que este proceso sea lo más transparente posible. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche. Muchísimas gracias, soy yo el que está muy satisfecho de compartir contigo y con los amigos y amigas que nos han sintonizado. Yo los espero mañana a las 8 de la noche, mañana jueves, tenemos el staff permanente de los días jueves con los temas más importantes de la semana. Que pasen muy buenas noches.